Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes a este webinar de innovación y tecnología educativa para el futuro del área de educación. Es para mí un honor poder presentarles a nuestro invitado especial el día de hoy. Para nosotros es un honor el que el maestro Mauricio Friedman el día de hoy nos acompañe con esta gran charla que nos va a dar. Me permito introducir un poco de su trascendencia académica. El maestro Mauricio Friedman es director del Departamento de Educación y Educación Judía de la Universidad Hebraica, es licenciado en Pedagogía y maestro en Estudios Judaicos con más de 20 años de experiencia en educación judía, tanto formal y no formal. Trabajó 12 años en la agencia judía dirigiendo el departamento de educación Bitui. Trabajó para la Organización Sionista Mundial en el departamento de actividades para la diáspora. Para nosotros es un honor el poder brindarle el micrófono al maestro Mauricio Friedman. Adelante, por favor. Muchas gracias, Salvador. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues primero que nada, agradecerles que están aquí conectados. Espero que... Hola, doctor José, ¿cómo está por ahí? Bueno, algunas caras de amigos, así que me da mucho gusto. Bueno, sí, la idea es hacer algo ameno, ¿no? Que sea algo interesante. Vamos a hablar sobre el modelo, pero creo que hay muchos temas alrededor también del modelo que son importantes de platicar. Y supongo que la mayoría de ustedes les importa, son educadores, les importa la educación, están en educación. Claramente este webinar está dirigido especialmente a educadores. Como bien dice Salvador, soy director del Departamento de Educación. La Universidad Hebraica, si bien vamos a decir, con lo que se asocia es con todo el tema de estudios judaicos y hebreo, tenemos un departamento de educación, tenemos una licenciatura en educación, tenemos una maestría también en liderazgo educativo, liderazgo de instituciones educativas innovadoras, tenemos diferentes cursos de educación continua, de extensión universitaria y los invitamos a entrar a nuestra página a conocer todo lo que podemos ofrecer. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Voy a compartir PowerPoint. La dinámica es así. Voy a exponer alrededor de unos 45 minutos para dejar tiempo al final para preguntas y respuestas. Y les voy a pedir que vayan anotando sus preguntas en el chat del Zoom para para poderlas leer y contestar al final. Entonces voy aquí a compartirles la pantalla. Nada más díganme si ya lo tenemos. Ahí estamos. ¿Se ve? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de un modelo que se llama Understanding by Design, ¿no? Que se traduce como comprendiendo por diseño o a través del diseño. Primero, pues evidentemente quiero dar el crédito a los creadores de este modelo, que son Grant Wiggins y Jay McTighe. Aquí los tenemos en pantalla. Generalmente no conocemos sus caras de gente que estos dos hombres tienen una increíble trayectoria como educadores en los Estados Unidos, como innovadores, como, vamos a decir, punta de lanza en el campo de la educación. Por cierto, Grant es el que es el de la derecha y Jay es el de la izquierda. Y bueno, es importante dar, como dije, el crédito a quien merece el honor y el crédito. La universidad, por ejemplo, en las clases de planeación que damos, usamos este modelo porque nos parece un modelo muy, muy interesante. Entonces, vamos a hablar, antes de entrar al tema del modelo mismo, quiero hablar de algunos temas que tienen que ver con educación. Déjame aquí pasar. Entonces, vamos a tratar de entender, esto es algo que me gusta hacer mucho. Mire, pensemos de manera muy general en los últimos 200 años. Puede ser que 250, pero 200 años. Veamos aquí el teléfono de inicio, cómo era y cómo es el teléfono hoy en día, ¿no? Creo que es verdaderamente algo impresionante, ¿no? Los avances tecnológicos, los avances de la ciencia en los últimos 200 años. Veamos aquí un refrigerador también, pues, posiblemente de finales del siglo
XVIII, inicios del XIX y el refrigerador inteligente de hoy en día. Veamos el avión, obviamente pensamos en los hermanos Wright, primer avión y un avión moderno. Este es un avión de pasajeros, no es un avión militar. Imagínense, es un avión que viaja a varias veces la velocidad del sonido. Es muy impresionante. La primera computadora, o una de las primeras computadoras, y la computadora del 2024. Este es el aula de finales del siglo XVIII y este es el aula del siglo XXI, en el 2024. Y la pregunta obligada a nuestros compañeros educadores es, ¿qué pasó ahí? Porque los cambios en otros ámbitos, en otros espacios de la tecnología, de la ciencia, de la sociedad y de la cultura tuvieron una revolución, un cambio tan profundo, y la educación aparentemente no. ¿No? Y otra vez, no estoy hablando en absolutos ni mucho menos. Hay sistemas educativos maravillosos, innovadores. Hay, por supuesto que no se puede generalizar, pero en general, independientemente del programa, de la currícula, del sistema educativo, el modelo educativo, los salones de clases se siguen viendo así. Em, Más o menos, ¿no? Y ya tenemos también espacios muchísimo más interactivos, muchísimo más dinámicos, pero obviamente no en todos lados y ciertamente no en los lugares donde no existen los presupuestos para poderlo hacer. Entonces vamos a hablar que lo interesante es que si el sistema educativo o el aula no cambió demasiado, no cambió de manera totalmente revolucionaria como vimos en otras tecnologías o en otras áreas, pude haber puesto medicina. Imagínense los instrumentos de hace 200 años y las condiciones y lo que hoy en día prácticamente operaciones con brazos robóticos y cosas impresionantes, ¿no? En general han habido esos cambios. Pero lo que sí ha cambiado, y ustedes probablemente como educadores lo saben, es la sociedad, la juventud, la infancia ha cambiado drásticamente en los últimos años, en las últimas décadas. Yo, otra vez, habría que hacer, hay de hecho estudios transgeneracionales, estudios de diferentes tipos muy interesantes, pero claramente tenemos un antes y después, no del Internet, porque finalmente el Internet tiene desde los años 80, 90, pero desde el acceso que hemos tenido y que los jóvenes y los jovencitos, los muy niños, han tenido probablemente en los últimos 15 años. O sea, es no solamente que existe la información, no solamente que existe la exposición, el bombardeo, por decirlo de alguna manera, el bombardeo constante de tanta y tantos estímulos y de tanta información o desinformación, que la mayor parte es desinformación, y hoy en día todo el mundo lo tiene en la mano, ¿no? Lo tiene en la mano, todos lo tienen en la mano. El acceso a absolutamente todo. Entonces, un mundo que hablando vamos a decir, tratando de darle sentido, de entender la complejidad de este mundo, para nuestros niños y nuestros jóvenes es cada vez más difícil porque finalmente reciben información, pero no saben bien a ciencia cierta si la información es correcta, si tiene alguna intención de manipular, de manipular, etcétera, etcétera. Uno de mis profesores en educación, el doctor Zohar Raviv, dijo algo muy interesante, se los quiero compartir. Las últimas generaciones tienen licencia para surfear, pero no tienen licencia para bucear. ¿Ok? Y está interesante el juego de palabras porque los que son contemporáneos míos, ya The 70s Show, ya ni siquiera es 70s Show, ya es 90s, ¿ven? Ya vamos retro, pero tenemos que ir 20, no sé si conocen de cultura pop, pero en la época de la generación de arriba de mí, era el 70s Show, yo nací en los 70s y obviamente hoy en día ya son los 90s Shows, que es lo más retro, pero era la época de mi juventud. Y en esa época, en los 90s, el que tenía la posibilidad de entrar al Internet en inglés decía surfing the web. No sé si les tocó, surfing the web, ¿verdad? Surfear la red. Así fue un término que se acuñó y por muchísimos años se usó. Hoy en día ya es bastante anacrónico el término. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien está acostumbrado a surfear y no sabe bucear o no tiene licencia para bucear, como dice Zohar David? Entonces se da exactamente muchos de los fenómenos que tenemos hoy en día, ¿no?
opiniones, de cosas que se desconocen, la idea de que se tiene conocimiento y sabiduría cuando en realidad solo se tiene información, información descontextualizada, información parcial, información que viene, que es falsa, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez tenemos menos gente que, olvídense la licencia, que estén dispuestos a aventarse el clavado a profundidad para poder comprender. Y vamos ahorita a hablar un poquito de lo que es la comprensión frente, por ejemplo, a la idea del conocimiento o la idea de los datos, ¿no? Otra idea que voy a sacar del profesor Raviv es esta, me parece genial y fíjense, vean el giro que hizo la educación en en las últimas décadas. Otra vez hablo de mi generación. Nosotros llegamos a la escuela. No había, por supuesto, olvídense, ahí sí no había internet. No había, en los años y principios de los ochentas, era una tecnología militar y probablemente muy pocos usuarios tenían acceso. Olvídense que había un smartphone, todavía existían los teléfonos de botoncitos y luego vino el BlackBerry, que era ya una gran innovación, porque te permitía mandar correos electrónicos sin tener que apretar 4 veces el 1 y 4 veces el 2. Y no sé si saben de lo que les estoy hablando, pero bueno. ¿Y qué acceso teníamos nosotros como niños a información, al conocimiento? Era muy poco. Realmente estaban las bibliotecas públicas, aquel que las usaba, en las bibliotecas que tenían los colegios, y en realidad llegábamos tabula rasa al salón de clase, no sabíamos nada. Veníamos con esos grandes interrogantes, ¿no? Por favor, maestro, maestra, enséñame, no sé nada. Y el trabajo del maestro en esas épocas era convertir estos signos de interrogación en signos de exclamación. Entonces yo salía de la clase diciendo, ahora entiendo, ahora ya sé algo más. Hoy en día nuestros jóvenes, y cada vez más jovencitos, o sea, cada vez más niños, y yo no sé si han tenido experiencia con dar clases en primaria, inclusive en la primaria baja, es impresionante el estímulo con lo que vienen estos jovencitos, estos niños, no jovencitos, niños, y llegan con todo tipo de certezas. Ellos lo saben absolutamente todo porque lo vieron en Facebook o en Meta, porque lo leyeron en Instagram, porque lo escucharon en alguna YouTube con algún influencer. Y llegan con todo tipo de certezas de cosas que, primero que nada, no entienden, no comprenden, no conocen. Y el trabajo del educador hoy en día es justamente regresar, convertir estas certezas en preguntas y regresar a esta idea, estás tan seguro de aquello que dices y de aquello que asumes y de aquello que piensas. Cuestionar estas ideas, orientar a nuestros alumnos a entender que esta información tiene un propósito, tiene alguien que viene detrás que probablemente quiere vendernos algo, quiere que entremos, quiere un juego político, un juego económico, un juego, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, vamos a seguir aquí un poquito para clarificar lo que acabo de decir. Información no es conocimiento, ¿sí? Los datos no es conocimiento. O sea, yo puedo recibir como dije, un bombardeo de información y de datos, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Y probablemente hay más, podríamos ser más específicos, pero vamos a hacerlo de manera muy general. Primero, el conocimiento requiere contexto. Sí, yo requiero de poder entender qué hay alrededor, cuáles son las múltiples dimensiones de algo, cómo conecto diferentes realidades, diferentes momentos, diferentes épocas, diferentes situaciones, diferentes disciplinas, etcétera, etcétera. Segundo, el conocimiento requiere complejidad, ¿no? O sea, claramente nunca es, el conocimiento como tal no es una respuesta, no es 2 más 2 es igual a 4, ¿no? No es, esta es la respuesta correcta. Los problemas son extremadamente complejos y muchas veces no tienen solución y quizás tengan soluciones y quizás las soluciones ni siquiera sean absolutas o totales o perfectas. Y quizás las soluciones para algunos son cosas que son inaceptables para otros, porque además entra todo el tema de la subjetividad humana, ¿no? Y la narrativa. Y después tenemos la matización o los matices, no sé si siquiera la matización es una palabra en español, pero en inglés se llama nuance. Nuance es la capacidad de entender las gamas de los tonos, vamos a decir, estas sutilezas. Pero la sutileza no la ve el ojo del que no es conocedor.
No sé si me explico. O sea, tú necesitas tener, si eres músico, necesitas tener desarrollado tu oído musical y tu teoría musical para poder entender ciertas sutilezas entre una escala mayor, una escala menor, aunque a veces la reconocemos, pero no lo conocemos lo mismo, ¿no? O sea, hay ciertas sutilezas que no eres capaz de identificar si no conoces, si no comprendes. Conocimiento no es opinión. Eso es creo que todos sabemos que esto es una realidad y muchas veces uno llega con su opinión, que es válida, ¿eh? Yo nunca he sido de la idea de que no hay múltiples verdades en el ámbito de, de la subjetividad humana y de la manera en que experimentamos la realidad, interpretamos la realidad, ¿no? Finalmente, tenemos un filtro, que es esta mirada, esta narrativa que cada uno explica los fenómenos o las cosas que vive o las cosas que experimenta o las cosas que sus sentidos ven, prueban, tocan, etcétera, etcétera, en filtro en base a nuestra cultura, nuestros valores, nuestras experiencias pasadas, nuestras ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero opinión no necesariamente son datos duros, no necesariamente es una realidad objetiva. Entonces también eso es algo que habría que clarificar. Y finalmente, no siempre el conocimiento nos lleva a la comprensión. O sea, usualmente puede llevar a la comprensión, pero a veces no es un hecho, ¿no? No debemos darlo por sentado que alguien que sí comprende un poco más el contexto y la complejidad de las situaciones y logra matizar, que realmente está comprendiendo como tal. Vamos a avanzar. Les prometo que vamos a entrar en la materia del Understanding by Design. Quiero hablar de estas ideas. John Dewey es uno de mis educadores, filósofos de la educación, teóricos que más me han marcado en la vida. Eh, ¿Y por qué traigo esta idea? Porque el modelo no se puede insertar en cualquier espacio educativo. O sea, necesita cierta cultura institucional, necesita cierta mirada educativa para que el modelo pueda funcionar, ¿sí? Y ahorita eso es lo que quiero un poco explicar. O sea, muchas veces es el problema con los modelos o con las teorías, ¿no? Que queremos llevar un modelo que funciona muy bien en Finlandia a un espacio en otra cultura y en otro contexto en donde simplemente la cultura no lo permite o la cultura institucional no lo permite. Entonces, no es que los quiero frustrar, pero quiero advertirles que el modelo que les voy a un poquito a enseñar de manera muy, muy general, no necesariamente puede ser un modelo que podamos utilizar en cualquier espacio educativo si vamos a decir, la mirada educativa, filosófica no lo permite. Entonces, Dewey dice, educación no es la preparación para la vida, es la vida misma, ¿no? Y esto me parece que era una idea que, esta idea de que como si la escuela fuera un espacio de simulación, un espacio moratorio de alguna manera en donde estamos un tiempo preparándonos para salir a la caminata, para salir a la vida real, ¿no? Para nuestros jóvenes y nuestros niños, la escuela es su vida. O sea, es su vida, ¿no? Ellos van ahí 6, 8 horas diarias y ahí es donde experimentan la realidad y ahí es donde viven. Entonces, no solamente nos habla de esto esta idea, sino que la educación del colegio tiene realmente que ser una educación para la vida, o tiene que ser una educación que sea congruente, que sea auténtica, que sea eh, algo que el niño, la niña, el chico, la chica puedan verdaderamente llevar a todos los demás espacios de su vida y después, obviamente, a su vida profesional, a su adultez, ¿no? Entonces, una idea también para que tiene que ver con este modelo es la disciplina, el conocimiento. En parte, Dewey también hablaba de esto, quizás no con estas palabras, no es una cita. Debe estar al servicio del alumno y no el alumno al servicio de la disciplina. Y quiero rápidamente explicarlo. O sea, quizás en esta otra frase lo vamos a entender. Lo que importa es cómo la tarea le resuelve al alumno y no cómo el alumno resuelve la tarea. Sí, o sea, si yo te mando una tarea a casa y esta tarea te aporta, te sirve y te construye y te forma y te nutre, la tarea es maravillosa. Pero el alumno no tiene que estar a la merced de la tarea, a la merced de la disciplina. ¿Cuántos alumnos no han sufrido terriblemente? Porque la disciplina, estoy hablando, por ejemplo, una materia como química, física, español, inglés, lo que ustedes quieran ponerle, estás por encima del alumno, está al centro.
y el alumno tiene totalmente que doblarse y vencerse y dejarse, vamos a decir, y ceder, ¿no? Esta es la palabra creo correcta, ceder ante la expectativa curricular, que la currícula en este caso está al centro. Pero bueno, vamos a avanzar un poco. Entonces, primero tenemos aquí esta idea de el diseño, ¿no? Porque dice understanding by design, comprendiendo a través del diseño. Entonces, tratemos de aclarar un poco de qué se trata eso del diseño. ¿Cómo piensa el diseñador? Y nos va a dar muchas pautas para entender el modelo. Otra vez, esto es una presentación muy genérica o más bien muy, no superficial, pero es únicamente una aproximación a estas ideas. No pienso que nadie en unas 45 minutos se pueda hacer experto en algo. Está el libro de Wiggins, que lo pueden obviamente comprar, y está en español también, está en inglés y pueden profundizar muchísimo más en el modelo, pero quiero que lo conozcamos y también hablemos de por qué el modelo es relevante, que es como empecé la plática. Entonces, ¿cómo piensa un diseñador? Y hay algunos principios que son similares al tema de el pensamiento en base a diseño, design thinking, pero quiero hablar de estas ideas para que podamos entender. Primero está centrado en el usuario, de la misma manera en que el design thinking está centrado en el usuario. Entonces, un modelo donde no pone al alumno al centro es muy difícil que el modelo se pueda utilizar de manera exitosa. O que sea, de alguna manera sea congruente, que sea algo que entre de manera natural, de manera orgánica dentro del espacio educativo. Basado en soluciones y no en problemas, busca construir. El foco de esta está en maneras efectivas de resolver. No se obsesiona con los obstáculos y los problemas. Ya sabemos que muchas veces la educación está basada en problemas. Aquí la idea es basarse en soluciones. Sobre todo el tema en design thinking también. Es constructivista en base, es colaboracionista. Vamos a ver cómo el modelo busca la colaboración, parte de una necesidad y se ubica y se busca la manera más eficiente, sencilla y estética para dar solución a dicha necesidad, ¿no? Entonces, el diseñador, vamos a pensar un poquito. El diseñador piensa qué es lo que se necesita, qué necesita la persona. Em, ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? En base a eso, busca entonces sacar algún tipo de prototipo, algún producto, que cuando hablamos de producto, por favor, no se queden en un tema de cosas materiales. Un producto no tiene que ser un reloj, un despertador, puede ser un programa, puede ser una encuesta, puede ser una, un programa de asistencia social, puede ser una guía para conocer mejor tu comunidad, etcétera. Es un producto, pero obviamente tiene que ser algo que sea evidenciable. Y dice, ¿cómo este producto, cómo esto que se va a diseñar, va a poder cubrir esta necesidad? Y claro, ¿por qué no? Si se puede hacer de la manera más simple, más, digo estético, porque estético, no, en mi idea, no estamos hablando de la estética del arte, pero la estética es algo que es bello, ¿no? O sea, ¿por qué si hay caminos para el aprendizaje que pueden ser muchísimo más bellos, muchísimo más agradables, muchísimo más placenteros, por qué tenemos que escoger un camino doloroso, tortuoso, complejo, en el sentido de accidentado, ¿no? Si finalmente podemos escoger un camino mejor, un camino que sea eh, muchísimo más estético en ese sentido. Y por supuesto que eficiente, ¿no? Hay muchas maneras de llegar a Roma, muchas maneras de cumplir un objetivo educativo. Podemos hacerlo, o sea, pueden llegar, piensen, ¿no? O sea, hay muchas maneras de llegar a un objetivo. Puedes llegar a pie, puedes llegar en bicicleta, puedes llegar en auto, puedes llegar en helicóptero, ¿no? Y digo, me parece que lo mejor es llegar de la mejor manera posible. Y bueno, mejor es muy subjetivo también, lo podemos discutir. Y comprende que el resultado no es menos importante que el proceso. Puse proceso en mayúsculas porque el design, understanding by design, hace mucho énfasis en el proceso y no únicamente en el resultado. Pero el resultado tampoco se deja de lado. O sea, tampoco es decir,
el producto final no responde a las necesidades, no es algo que se puede implementar o que funciona, entonces tampoco está bien. Pero el proceso es quizás más importante incluso que el resultado, sobre todo en una escuela. No estás en un lugar donde si no haces la consigna que te da el jefe en el trabajo, entonces te corren, ¿no? O sea, este es un momento para poder experimentar y para equivocarse, por supuesto. Entonces, el resultado puede ser que no sea el esperado, el proceso es lo más importante, pero tampoco vamos a decir que el resultado no es algo que también debemos de cuidar, ¿no? Bueno, voy a seguir avanzando. Entonces, vamos ahorita a hablar de esta taxonomía que nos presenta el modelo. Voy a más o menos terminar en 15 minutos. ¿Qué es una taxonomía? Nos habla de una especie de jerarquía de comprensiones. Y está en inglés, pues se las voy a ir un poco traduciendo y explicando. Hasta abajo, hasta arriba más bien, aquí lo tenemos de arriba abajo, pero es de más simple a más compleja. En realidad creo que debería estar al revés, porque es como una pirámide. Un poquito pensamos en la taxonomía de Bloom. Claro, los educadores es lo primero que nos viene a la mente, pero también sabemos que la taxonomía está diseñada en función a procesos desde más simples hasta más complejos de razonamiento, procesamiento de datos, de información. Entonces, en ese sentido, aquí también estamos hablando. No se puede llegar a la empatía sin la comprensión o la explicación más bien. Entonces, sí es de mayor complejidad, de menor complejidad a mayor complejidad. La primera comprensión que nos habla el modelo es explicación. O sea, si el alumno, el estudiante puede explicar por qué pasa un fenómeno, por qué pasa a qué responde cierta situación, cierta realidad, puede justificar a través de argumentación, ¿no? O más bien puede argumentar sus respuestas. O sea, les voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, es la diferencia entre si le preguntas a un niño que no tiene la manera de explicarte por qué llueve. O sea, hay un niño que te puede decir porque hay nubes y claramente de las nubes cae la lluvia, ¿no? Pero no te puede hablar de un proceso de condensación o no te puede hablar y digo, me declaro ignorante en temas de geología, geografía, biología, etcétera, ¿no? Justamente quizás hubiera tenido mejores maestros, estaría yo en otro lugar, en ese sentido, en esa dimensión. Pero una persona que comprende y te puede explicar perfectamente todo el ciclo del agua y cómo también esto afecta, no sé, ecosistemas o cambia la temperatura o cambia, entonces entiendes que comprende el fenómeno, comprende, te puede justificar, te puede razonar alrededor de por qué pasa, ¿no? Interpretación es un nivel superior a este. Y entonces finalmente es esta idea de que si bien hay una realidad de datos duros, una realidad objetiva, ¿no? O sea, y eso creo, de verdad, digo, perdón que meta aquí mi cuchara como educador, porque finalmente no podemos dejar la política de lado. O sea, 100% hay mil maneras de interpretar la realidad, pero en el momento en que perdemos el sentido de que hay una realidad de datos, o sea, de facts, estamos en problemas, ¿no? O sea... Eh, claro, yo la experimento de una manera diferente, ¿no? O sea, comámonos el mismo pastel de zanahoria y a mí se me hace empalagoso y además me recuerda que me lo daba mi abuelita y no me gusta. O me recuerda de que mi novia, que con la que mi gran amor en la vida, me lo hacía y ya, ya no está, me dejó o se fue o yo qué sé. Y entonces para mí el pastel es terriblemente desagradable y a ti te encanta, es el pastel más rico, no es empalagoso, todo lo contrario. Pero el pastel tiene como ingrediente base la zanahoria, no es un pastel de chocolate o es un príncipe Alberto. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, cuando el alumno empieza a entender que hay datos que se tienen que interpretar y que cada quien los interpreta de maneras diferentes o los significa de maneras diferentes y hay puntos de vista diferentes. Entonces, ya es un nivel superior inclusive en temas de comprensión. Aplicación. Hemos hablado mucho en educación de aplicación en las últimas décadas o en los últimos años, quizás, ¿no? Este, claro, ¿cómo puedo llevar esto al campo de las acciones, ¿no? ¿Cómo puedo llevar esto al campo de la producción? ¿Cómo puedo estas comprensiones llevarlas a un espacio de acción, acción social, acción de todos tipos, o sea, ¿no? Pero salen de aquí y
se convierten en una herramienta, ¿no? Para poder, obviamente, aportar a la sociedad, no sé. Perspectiva, la importancia de entender que hay diferentes perspectivas, es súper interesante. O sea, no solamente que interpretamos la realidad dura, los datos duros de maneras distintas, sino que hay diferentes momentos, vamos a decir, el que ha estudiado pintura y conoce un poco la idea de punto de fuga, etcétera, sabemos bien que diferentes perspectivas, aún desde la misma persona, cambian la manera en que percibimos la realidad y la interpretamos, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo de cómo hablan de perspectiva justamente en el libro. Este es un libro totalmente hecho para una realidad, un contexto americano, y hay que tropicalizarlo, ¿no? Pero bueno, para los que tenemos idea en educación, lo podemos llevar al espacio también de la cultura en México. Entonces ellos hablan de la perspectiva de enseñar historia desde el lugar, por ejemplo, del europeo que llegó a Estados Unidos a establecerse en las 13 colonias, frente al nativo americano desde diferentes pueblos que sufrieron esta colonización, esta conquista, ¿no? Entonces hablan de diferentes puntos de perspectiva y cómo cada uno es auténtico y cada uno tiene un valor, tiene su valor. Finalmente, ellos hablan de empatía como otra comprensión. Aquí lo podríamos discutir, pero el modelo no lo hice yo. Es interesante la posibilidad ya no únicamente de conocer otras perspectivas, sino de poder empatizar, de poder ponerme en los zapatos del otro, poder sentir lo que el otro siente y entender que el otro tiene también sus razones y su lugar de, vamos a decir, desde donde actúa, ¿no? Y en ese sentido, nada más hago como un paréntesis, por eso es maravillosa la literatura, porque la literatura te da la posibilidad de ponerte en los zapatos del protagonista, ponerte en otro espacio de tiempo, geográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Cultural. Y el autoconocimiento, para aquellos que en educación saben lo que es todo el tema de metaconocimiento, eh, es esta idea de sé cuáles son mis propios límites, los límites de otros. Entiendo que tengo prejuicios, que tengo proyecciones, como aquí dice, que tengo áreas de oportunidad y tengo áreas de fortaleza. Y esto se entiende un poco como integridad. O sea, si yo quiero hablar de temas como, por ejemplo, la lucha de la mujer en sociedades machistas, tengo que entender que me es difícil entender esa realidad desde mi lugar de hombre o de varón, ¿no? Por darles un ejemplo. Sí, vamos a seguir. Este es un lenguaje que utiliza el libro, que utiliza el modelo, o sea, no es el lenguaje que yo traigo, ¿no? O sea, habla de pecados, dice uno, bueno, pero ellos lo traen. Es el doble pecado de la planeación educativa. Y dicen el educador, el que diseña los programas, la clase, la currícula, generalmente comete dos pecados, por decirlo así. Uno es basar la planeación en base a conocimientos, ¿no? Otro es basar la planeación en base a actividades. La idea de esto es que el conocimiento es importante, no hay duda que es la base para poder llegar, o sea, y para poder llegar a ciertas comprensiones. O sea, yo necesito conocer, ¿no? Conocer datos, ¿no? Si vamos a hablar de física, claramente necesito conocer ciertos principios de la física, ciertas fórmulas. Si vamos a hablar de historia, necesito conocer los lugares, los personajes, las realidades. Pero el objetivo final no puede ser adquirir los conocimientos. Ahora, otra vez, no estoy hablando de todos y solo y absolutos. O sea, si tú estás en educación primaria o elemental, o básica más bien, y el objetivo fundamental es que los niños, niñas, salgan con estos conocimientos, bueno, entonces ese va a ser el objetivo final de las planeaciones y de todo el quehacer educativo. Pero vamos a decir, si ya estamos hablando de educación media superior, educación superior, no basta, ¿no? O sea, es decir,
ok, conozco estos datos, pero luego, ¿qué hago con ellos? ¿No? Y ahí aquí vamos a pasar todo el tema de transferibilidad, ¿no? O sea, cómo puedo entender, o sea, llevar esto que conocí a otros espacios, a otra resolución de problemas, perdón. Y el basarse en actividades también es un error, ¿no? Según el modelo, porque finalmente, si pensamos un poco en la idea del diseño que les platicamos al inicio, si yo me baso en conocimientos de actividades, es como otra vez ir de al frente hacia atrás. Y el modelo es un modelo que está pensado a la inversa. Y yo sé que ahorita es un poquito difícil de entender lo que digo, pero lo van a entender cuando vean el modelo en las próximas láminas, ¿sí? Entonces, las actividades son importantes, pero las actividades se diseñan una vez que tengo claramente los objetivos de comprensión, las metas de comprensión o metas de aprendizaje, pero en este caso son metas de comprensión porque el modelo está basado en comprensiones. Los conocimientos van a ser también herramientas que voy a utilizar para llegar ahí. Pero tanto las actividades como los conocimientos no son el fin que se busca, no es el final del el objetivo educativo mismo, sino son las herramientas para poder llegar ahí. Entonces, fíjense que es interesante, es contraintuitivo, esto quiero decirlo que es difícil. O sea, el modelo es contraintuitivo, o sea, si yo quiero llegar al punto Z y voy a empezar de la A, pues necesito empezar de la A y ver cómo camino hacia allá. Y la idea del modelo es, primero, detectar justamente las comprensiones a las que quiero llegar. Detectar aquellas, en estas facetas de comprensión, en estas... y otra vez, la base de este modelo es el aprendizaje significativo, el aprendizaje, la transferibilidad del aprendizaje, que no puedo entrar ahorita en detalles, pero para el que es educador, entiende un poco de Ausubel y Perkins y Vygotsky, se entiende un poco este tema del anclaje de conocimientos previos, nuevos en conocimientos previos, etcétera. Pero bueno, primero quiero identificar los resultados que deseo, ¿no? Detectar esta necesidad, detectar aquello que yo quiero lograr. Después quiero determinar cuáles van a ser evidencias aceptables, y ahorita voy a llegar al punto 2. Y después voy a planear, ahora sí, las actividades y la instrucción en función a los primeros dos etapas. ¿Ok? Este es parecido. Aquí vamos a entender, por ejemplo, miren, no estamos hablando, vean aquí, ¿no? Dice estándares, competencias, estándares de contenido, metas de transferibilidad, significado, que ahorita voy a explicar temas de significado en las preguntas esenciales y grandes ideas, que también son conceptos que maneja el modelo, y en adquisición. Y aquí tenemos conocimientos y habilidades. O sea, no quiero que piensen que los conocimientos y las habilidades están fuera del modelo, son base para poder llegar a comprensiones, pero no son el objetivo final, ni el conocimiento ni las habilidades. En la etapa 2, obviamente, estamos hablando de tareas de producción o de performance, de acción, ¿no? De cómo voy a llevar a cabo todo esto, evidencias, criterios, por supuesto, de evaluación, rúbricas y finalmente, bueno, monitoreo, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos aquí. Entonces, etapa 1, identificar resultados deseados, cuáles son mis metas que establezco, cuáles son estas grandes ideas, ahorita voy a llegar a eso, cuáles son las preguntas esenciales que van a estimular toda esta línea de investigación, que también vamos a llegar a entender que es una pregunta esencial, me voy a apurar. ¿Qué conocimientos y habilidades necesito para que puedan consolidar y puedan adquirir, ¿no? Estas comprensiones? Y por supuesto que todo el tema de qué enfoque, qué preguntas puedo ir llevando, en inglés se llama prompts, como para ir poder guiar, ¿no? Todo este aprendizaje y acompañarlo. Em, Etapa 2 determina evidencias de aprendizaje, que ahorita voy a eso, y etapa 3 ya tiene que ver con la experiencia misma del espacio educativo, ¿no? O sea, ya es el diseño de actividades y la selección también de contenidos. Esto es bien interesante. No sé qué tanto tiempo nos den a avanzar, pero la idea era abrirles el apetito y hablar de temas, y temas importantes. Pienso que para los que están en educación sí hubo un antes y después de la pandemia, el COVID-19. Por un lado, entendimos que era importantísima la reducción curricular.
¿Qué significa? O sea, porque finalmente cuando los chicos estaban en casa, ¿cuántos chicos no tenían ni siquiera la posibilidad de conectarse porque no tenían los dispositivos, porque no tenían internet? Los que sí la tenían que compartir, o sea, realidades sociales muy duras las que vivió el país. Pero aún en el mejor de los casos, en las familias que tenían las posibilidades de que cada chico tuviera su computadora y una buena señal de internet, nos dimos cuenta que era complicado los alcances que tenían la educación a distancia, porque además estamos experimentando cosas que posiblemente nunca pensamos que íbamos a hacer como educadores. Pero lo que nos dimos cuenta es que menos es más. O sea, vale la pena decidir qué es lo que más vale, qué es aquello en lo que me voy a enfocar, ¿no? De enseñar o de lograr que sea el resultado final del aprendizaje. Y de esto estamos hablando de reducción curricular. Entonces, este pequeño esquema que nos da el modelo es muy interesante. Al centro están las comprensiones perdurables. ¿Qué quiero que mis alumnos y alumnas se queden en los próximos 40, 50 años de vida? Aquello que solo sirve para el examen no está en lo morado. Aquello que se va a olvidar. ¿Quién decía? Decía Einstein, pero creo que es una frase que se ha atribuido a mucha gente, inclusive a Piaget, etcétera. Decían, educación es lo que queda una vez que olvidamos todo lo que aprendimos en la escuela. Y esto de las comprensiones perdurables es exactamente eso. No me acuerdo de los datos, no me acuerdo de los lagos y los ríos de México. A duras penas me acuerdo de las fórmulas del álgebra, pero hay cosas que me quedaron 20, 30, 50, 80 años después. Y estas son las comprensiones perdurables y el modelo dice, eso tiene que estar al centro de toda la planeación. Alrededor de esto es, ¿qué es importante saber y poder hacer? Hablamos de conocimientos y de habilidades. Por supuesto que no están fuera, no están fuera. Las necesitamos, pero no es el centro de lo que busca lograr el modelo de comprensiones o de diseño en base a comprensiones. Y alrededor en rojo es que valdría la pena familiarizarse con esto. Posiblemente se me va a olvidar. Esto posiblemente no sea esencial para poder lograr comprender, pero vale la pena mencionarlo. Pero si no tenemos como educadores o como diseñadores de currículum esta claridad de que en dónde voy a poner el foco, estamos en problemas severos. Bueno, voy a avanzar muy rápido, aquí nada más con algunos conceptos y dar tiempo a escuchar sus preguntas y responder. Y platicar, me gustaría que fuese un diálogo. Entonces, otra vez, comprensiones perdurables, ¿no? Estamos hablando de estas grandes ideas. ¿Qué es una gran idea? Una gran idea es algo, una afirmación que se puede repetir en diferentes espacios, contextos, disciplinas, etapas de vida. O sea, tratemos de pensar una gran idea, ¿no? Una gran idea podría ser, cuida tu cuerpo, cuida toda tu cuerpo, tus emociones, tu psique, para vivir una vida más significativa, más plena, más sana. O sea, es una idea, es una gran idea, ¿no? No sé, ahí de verdad es complejo, hay una lista increíble que ellos dan sobre grandes ideas, pero nos ayuda un poquito a orientar hacia dónde queremos llevar esto, ¿no? Una gran idea podría ser justamente lo que platicamos, ¿no? Hay diferentes perspectivas, diferentes narrativas basadas en diferentes filtros de cómo experimento la realidad y todas son válidas. Es una gran idea. Una gran idea podría ser... eh, hay que colaborar, o sea, hay que colaborar. Cada uno es único, pero al mismo tiempo ordinario. Cada ser humano puede dar en la sociedad lo mejor de sí y complementar lo que otros que tienen otras sets, otra lista, otras posibilidades de cualidades, de fortalezas, podemos trabajar en conjunto como sociedad. Es una gran idea. Preguntas esenciales, ¿no? Son estas preguntas que nos van a orientar otras, nos enmarcan este proceso de planeación de aprendizaje hacia temas clave, ideas importantes, provocativas, significativas. eh, y bueno, ya en el segundo círculo es qué deben de saber y poder hacer, ¿no? Para poder llegar ahí. Y por supuesto que los estándares que nos piden, pues no estamos en el vacío, vivimos dentro de un contexto cultural y dentro de una expectativa también social y gubernamental, y bueno, eso no lo vamos a dejar de lado, ¿no? O sea, hay una serie de estándares que tenemos que cumplir porque vivimos en México y cada país, cada sociedad tiene estándares distintos.
Entonces, por ejemplo, preguntas esenciales, ¿no? Dicen aquellas cosas que se pueden argumentar, que vale la pena argumentar, que están al corazón de estos temas, que recurren en el espacio adulto, en el espacio profesional, en la vida, en la clase, por supuesto, que traen más preguntas, son provocativas, logran mantener enganchado al alumno en un diálogo, en un proceso de automotivación, de seguir investigando, etcétera, etcétera. Traen ideas conceptuales, filosóficas importantes, etcétera. Voy a terminar con esto, que ya se nos acabó el tiempo, que tiene que ver con la etapa 2. La etapa 2 tiene que ver con evidencias y la evidencia es clave y tiene que ver con evaluación. Y la idea del modelo en términos de evaluación es así y con eso cierro. Finalmente, la educación, la pedagogía de la educación, es una ciencia social. No es una ciencia exacta, no tenemos cualquier cantidad de variables que no podemos controlar. Podemos hacer la misma actividad que fue, o la misma clase ya planeada que hicimos el año pasado, que fue increíble, motivó a los alumnos y al siguiente año con una nueva dinámica grupal, con una nueva situación, es un terrible fracaso. Porque hay tantas variables que no se pueden controlar. Pero al fin de cuentas somos ciencia social. Y para que seamos ciencia, el aprendizaje tiene que ser visible, tiene que ser evidenciable. No puede haber educación sin evidencias de aprendizaje. Entonces, lo interesante es cómo el modelo integra la evaluación dentro del proceso, ¿sí? No es la evaluación sumativa del final y el examen del final. Esto estamos hablando de retroalimentación formativa, de evaluación formativa, de la evaluación que es parte del proceso y que es constante y sistemática, pero además está integrada dentro de la planeación. Entonces, el alumno hace una serie de tareas o subtareas de manera colaborativa y deja evidencias de estas tareas, de este proceso. Y eso es básico. Si no lo podemos evaluar y no lo podemos evidenciar, con todo respeto a mis colegas educadores, no puede ser parte de una currícula escolar, simplemente porque no vamos a tener la posibilidad de manera objetiva, dentro de lo que se puede ser objetivo, de constatar que se logró el aprendizaje, se logró la comprensión. Y bueno, ahí están otras ideas. También hablamos de consignas auténticas y de algunos recursos mnemotécnicos que nos dan para poder tener mayor éxito en el tema, por ejemplo, de las evidencias. Y también aquí hay otro modelo, otro recurso malware, tú que es cómo desarrollar la planeación ya en la tercera etapa. Y esta es básicamente algunas de las ideas generales y centrales del modelo, del modelo de planeación de diseño en base a comprensiones. Ok, ahora sí, tenemos 10 minutitos para que comenten, pregunten, etcétera, etcétera. ¿Qué les pareció? ¿Tiene sentido? Eh, yo soy una persona que por experiencia creo que todo proceso, o sea, todo modelo, toda teoría tiene fortalezas, tiene también debilidades, ¿no? O sea, esto no está escrito en piedra, no es la panacea, no es la solución total. Finalmente es un modelo que nos puede ayudar a repensar un poco la manera en que hacemos las planeaciones y evidentemente las ejecutamos en base a metas claras de aprendizaje, de comprensión, que sí es transferible, que sí es perdurable, que nos ayudan obviamente a hacerlo dentro de un marco de evidencias de aprendizaje y de comprensión que nos van a ayudar como docentes, es decir, se logró el objetivo de estas metas de comprensión y hacerlo de la manera mejor posible, como dije, más eficaz, más estética, más agradable, etcétera, etcétera. Ese es el modelo de manera muy, muy general. Salvador, todo tuyo. Muchas gracias. Los invitamos a que, bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, la pueda poner en el chat y con todo gusto la leemos y maestro Mauricio pues nos comparte. Hay un nuevo mensaje, lo leemos, permítame un momento. Excelente maestro, apasionante. Este apartado de grandes ideas a lo que yo sumaría la necesidad de saber hacer preguntas poderosas.
Claro, 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 claro. Miren, parte de lo que yo estaba hablando es esto, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de esta idea del cambio de 360, de 180 grados del maestro, ¿no? Del que era el que daba información y conocimiento al que... Entonces, el maestro hoy en día es un orientador, ¿no? O sea, ¿cómo puedo en un mar de información y desinformación y de cosas descontextualizadas llevar a mis alumnos por un camino en donde ellos vayan entendiendo, ¿no? Comprendiendo toda esta complejidad y toda esta multidimensionalidad que hay en este mundo tan ambiguo. Y en ese sentido, eh, la orientación del maestro, es el maestro como orientador, es esencial para hacer las preguntas correctas, ¿no? O sea, siempre decimos, haz las preguntas correctas, esa es la base también, ¿no? O sea, no sé, si nos sentamos porque la idea del curso cuando se da en la universidad es hacerlo muy práctico y vivencial, ¿no? Entonces, traemos planeaciones, vemos el modelo también tiene todo un formato de planeación que se puede o no utilizar y en base a lo que nosotros tenemos que enseñar como contenidos y habilidades o competencias, vemos dónde están las preguntas esenciales, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo, lo importante es saber qué preguntar y qué es lo que está al centro del argumento, de la idea, del debate, de esta idea de la cultura, de la filosofía, de los grandes cuestionamientos de vida, ¿no? Esa es la idea de este modelo. Ahora alguien preguntó sobre el libro, déjenme ahorita voy rapidísimo a buscarlo para poderles poner aquí una liga de cómo se llama el libro y dónde lo pueden conseguir. A ver, este es el libro. em, Ahorita se los voy a copiar acá a la liga. Un segundito. Eh, no es que no le quiero hacer. eh, no quiero hacer publicidad a ninguna. Vamos a hacérsela a Amazon. Así se los voy a poner acá. Supongo lo pueden conseguir. Y digo, sí lo he visto en traducido. Aquí les pongo también cómo se llama, por si lo quieren buscar en, eh, en otros espacios. Y bueno, una buena parte también les voy a poner acá, eh, de donde pueden, por ejemplo, escuchar del mismo Wiggins y Ty, algunas de las ideas, porque aquí hay una liga ya les digo dónde, un segundito, Vanderbilt, y aquí está, Center for Teaching, aquí está. Y por supuesto que en la Universidad Hebraica podemos, también dentro de las clases de planeación que hemos diseñado en base al modelo, también hemos hecho traducciones y tenemos la posibilidad de seguir explorando esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Salvador Aguirre, principal fortaleza es que el modelo o propuesta en todo momento está al servicio del alumno, orienta gradualmente al alumno a su propio aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Hay Sí, una pregunta. si se pueden a pensar, como les dije, en un modelo donde la currícula está al centro, prácticamente imposible de implementar el modelo, ¿no? O sea, porque finalmente esos modelos tienen que ver con cubrir contenidos y cubrir. Entonces, ¿cómo puedo? O sea, otra vez, digo, somos magos los maestros, los docentes, nos podemos arreglar para hacer las dos cosas, pero es más difícil. Sí, Salvador. Claro, ¿cómo constatar las comprensiones? Es una pregunta. Bueno, hay que ir en profundidad a entender la etapa 2, ¿no? O sea, obviamente no vamos como finalmente no estamos hablando de temas de memoria, no estamos hablando de temas de aprendizaje de datos, es más complejo, pero el libro te da toda una serie de ejemplos, te da ideas,
Pero para darles un poquito alguna clave, tiene mucho que ver con subtareas para ir generando el trabajo de un proyecto grande, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo que he dado mucho cuando doy la clase. Vamos a suponer que queremos entender un poco sobre realidades sociales y la idea de justicia social y de acción social. Entonces, la primera subtarea sería, por decir, traer directores de diferentes ONGs o no gubernamentales, non-profits, a la clase a platicar lo que hacen. Entonces, yo como evidencia les pido a los alumnos que los entrevisten. Y después quizás hagan alguna idea, por ejemplo, es si tomamos las 5 entrevistas o las 3 entrevistas, ¿qué podemos encontrar en común entre estas organizaciones? Hagan una especie de ensayo. Entonces, es una evidencia de aprendizaje. Después podemos ponerlos a trabajar dentro de su escuela, dentro de su comunidad en detección de necesidades, ¿no? Vamos a generar nosotros un programa para poder atender, ¿no? Hacer movilidad social, hacer justicia social, hacer acción social. Pero primero necesito detectar. Entonces, eso es evidencia de aprendizaje también. Y todas las subtareas para llegar a la tarea grande parte de estos procesos nos van dejando evidencias de comprensión, ¿no? Y bueno, obviamente que existe un grado de subjetividad, obvio. O sea, digo, si estamos pidiendo datos duros, pues, ¿cuál es la capital de Guadalajara, de Jalisco? Tal vez Guadalajara, hay una respuesta correcta. En este modelo no hay una respuesta correcta y cada alumno, obviamente, si lo ponemos al centro, va a llegar a una solución desde un lugar distinto. Entonces, también nosotros necesitamos tener esta flexibilidad, entender que hay un grado de subjetividad. Las rúbricas ayudan mucho, por ejemplo. Las listas de cotejo son binarias, no son tan buenas. Entonces, obviamente, tenemos que ir desarrollando las herramientas de evaluación, las evidencias de evaluación para poder constatar que se lograron las comprensiones, ¿no? Sí. Hay otro comentario. En la carrera de psicología de la FE Zaragoza UNAM, los estudiantes llegan habiendo estudiado y ahí el maestro inicia la discusión y los alumnos son los que van participando. Los grupos son de 15 alumnos. Esto que se expuso es muy interesante para el desarrollo del plan de estudios. Muchas gracias, muy interesante. Y Sí, ya estoy copiando de nuevo. Los había mandado exacto. aquí a nuestros colegas de la universidad, pero ya se los estoy copiando a todos los grupos. 1, 2 y 3. Segundito. Ahora sí, ¿los tienen? Ahora sí están los tres. Bien. Bueno, pues Salvador, yo cierro. Les agradezco muchísimo su tiempo. eh, que nos compartan su tiempo aquí y podamos también aprender juntos y compartir algunas ideas. Me parecen son importantes para la educación en México sin duda. Y estamos ahí en la universidad para lo que vayamos sacando. Sacamos esta serie de webinars. Doctor José va a darnos uno también, ya él es parte de nuestra planilla de docente y hablamos de inteligencia artificial, hablamos de desarrollo humano, la semana que entra es la última de la serie, obviamente ya estamos cerca de vacaciones, tiene que ver con el tema del liderazgo, ¿no? De la profesionalización de todo el liderazgo educativo y hablo desde docentes hasta directores, mandos medios, a lo que es el liderazgo dentro el modelo de liderazgo, que es un líder. Va a estar muy interesante también el próximo jueves. Y con eso terminamos la primera serie de webinars como parte de un servicio que queremos hacer obviamente a nuestra comunidad amplia que es México. Muchas gracias, maestro Mauricio. Los invitamos a todas las personas que tengan interés en saber un poco más a fondo referente a nuestra maestría, a nuestras licenciaturas, nos dejen su teléfono, su correo electrónico de manera personal y con todo gusto el día de mañana a primera hora nos comunicamos con ustedes. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a nombre de la Universidad Hebraica. Les deseamos una excelente noche. Gracias.